de mucho renombre y de gran prestigio. Sin más, les quiero presentar, para que me acompañe en este momento, al doctor Carlos Alonso, médico internista, gastroenterólogo y hepatólogo, y secretario de nuestra asociación. Por favor, doctor Alonso, un fuerte aplauso para el doctor. Bueno, muchas gracias a la doctora Ligorría por la invitación a moderar nuestra sesión científica del mes de julio. El día de hoy, a manera de presentar la agenda. Siguiente. Pues la charla del día de hoy se denomina Terapias Emergentes en el MASLD. En pacientes con diabetes y obesidad. Nos acompaña el día de hoy el doctor Adrián Narváez. Posterior a esto tendremos la presentación de un nuevo socio de la asociación, la presentación de la doctora Priscila Lemos, y posterior a esto pues tendremos puntos varios. Siguiente. El doctor Adrián Narváez es gastroenterólogo y hepatólogo del Hospital Italiano, trasplante hepático por parte de la Sociedad Argentina de Trasplante, es médico adscrito a la sección de hepatología y trasplante hepático del Hospital Italiano, médico adscrito de la unidad de hígado graso del Hospital Italiano, es director del curso superior de hepatología de la Sociedad Argentina de Hepatología, y es docente de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló. Pues sin mayores tardanzas, pues adelante por favor, Adrián, a tu tan excelente exposición. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación, principalmente a la Asociación Guatemalteca de Gastroenterología, a la doctora Regina, al doctor Carlos Alonso, que hoy se convirtió también, además de un excelente gastroenterólogo, en un buen guía turista, consejero gastronómico para hacer más linda mi estadía acá por primera vez en Guatemala. Bueno, hoy me siento muy afortunado de hablar de este tema que principalmente es muy importante. Probablemente en la consulta tanto del especialista en gastroenterología como el especialista en medicina interna y hepatología es una de las consultas más frecuentes. Yo siempre digo, nos tenemos que imaginar una sala de espera con 10 pacientes y probablemente 3 de esos 10 pacientes hoy tengan MASLD o como lo conocíamos antes como hígado graso. Ahí, ¿no? Bueno, algunos conflictos de interés que tienen que ver más que nada con mi trabajo como investigador en algunas de las nuevas drogas que están en desarrollo actualmente. Y bueno, principalmente la primera diapositiva que les quería comentar era por qué era importante conocer las terapias emergentes. Fíjense en este, en este gráfico que ustedes ven acá, cómo ha crecido la prevalencia en Latinoamérica, ¿no? Como les decía recién, hoy podemos estimar que el 20 al 30% de la población tiene esteatosis, y cuando uno mira la proyección al 2050, la verdad que los datos son muy alarmantes, y esta diapositiva me gusta ponerla siempre de inicio porque habla un poco de por qué deberíamos hoy darles más importancia a este tema, ¿no? Han cambiado las perspectivas en la enfermedad hepática. Antes los hepatólogos nos dedicábamos principalmente a la hepatitis C. No es que no nos dedicamos hoy, pero nos seguimos dedicando. Pero fíjense que con los nuevos tratamientos venideros de la hepatitis C, cómo los casos han ido disminuyendo con lo largo de los años. Estos son los pacientes que fueron sometidos a un trasplante de hígado. Y fíjense cómo en patologías como el alcohol o el MASLD cada vez más frecuente el trasplante. Por lo cual, esto reafirma la necesidad que tenemos de detectar la enfermedad a tiempo y obviamente no llegar al trasplante hepático, que ya es el estadio final. Bueno, sin duda ha cambiado la nueva nomenclatura. En el Congreso Europeo del 2023 se decidió cambiar la nomenclatura porque hubieron cuestiones que para mí fueron muy importantes, que tienen que ver con que por primera vez una de las cosas que pasaron es incluir a los pacientes como parte de la nomenclatura.
los pacientes consideraron, y los hepatólogos, a través de un consenso Delphi, que la palabra hígado graso se volvía una palabra estigmatizante. Entonces se decidió, en vez de utilizar la palabra graso, cambiarlo por esteatosis. Y como ustedes pueden ver acá, empezamos a hablar de pacientes con esteatosis hepática y empezamos a hablar de MASLD, que era la esteatosis hepática metabólica. Y el término que conocíamos como NASH, ¿sí?, lo empezamos a denominar MASH. Otra de las grandes incursiones que se llegaron a cabo en este consenso fue considerar a la patología asociada al consumo de alcohol como una patología asociada. Antes hablábamos de una patología que parecía excluyente, era el paciente tiene esteatosis o hígado graso no alcohólico. Y acá empezamos a pensar que habían pacientes que además de tener esteatosis, estos pacientes también podían tener consumo de alcohol y esto impactaba claramente en su fisiopatología. Es decir, empezamos a dar importancia y pensar que hay pacientes que tienen esteatosis, que consuman de alcohol, y esta creo que es una de las peores sinergias que hay en la esteatosis. Es la combinación porque hay más riesgo de progresión a fibrosis y a cirrosis. Y después las patologías más específicas como generadoras. Entonces, esto a simple modo de recordatorio, recordarles simplemente, antes de empezar a hablar de las terapias que contamos en la actualidad, hablar de la esteatosis hepática. Obviamente uno hace el diagnóstico por imagen, raramente utilizamos una biopsia en la práctica de hoy, y al menos uno de los 5 criterios metabólicos, es decir, un paciente que tiene esteatosis asociado a obesidad, asociado a insulinoresistencia, diabetes, hipertensión o dislipemia, son estos pacientes que consideramos como MASLD. ¿Por qué es muy importante esto? Porque no es lo mismo un paciente con esteatosis simple que un paciente que tiene MASLD, que ya tiene algún criterio metabólico, porque ese es el paciente que deberíamos tener más precaución, porque es el paciente que probablemente progrese hacia la fibrosis o la cirrosis. Entonces hoy cuando me convocan a hablar de esto, digo, bueno, qué importante, porque hablar de las terapias emergentes en obesidad y el MASLD tienen que ver con 2 cosas principales. Primero, con que estamos hablando de los grupos de riesgo más importantes que hay en la esteatosis. Fíjense, 55 al 95% de los pacientes con obesidad tienen esteatosis, 60 al 80% de los pacientes con diabetes tienen esteatosis. Perdón, estoy viendo que no me quedaba en la referencia, pero es un tema de acá, acá están abajo, cualquier cosa después han quedado abajo, alguien me dice de estos estudios si los puedo compartir porque no se ven bien ahí en la pantalla. Ah, ¿se ven bien ahí? Perfecto. Bueno, entonces, ¿por qué es importante la diabetes? Sin duda, como les decía recién, los pacientes que tienen MASLD, que tienen diabetes, tienen mayor riesgo de progresión. Como ustedes ven acá y comparan pacientes no diabéticos con pacientes con diabetes tipo 2, pueden ver que la incidencia acumulada de progresión de fibrosis es mucho mayor. Entonces, tenemos que identificar a este paciente como no solo con mayor probabilidad de tener MASLD, sino probablemente que al diagnóstico hay más posibilidad de que tengan fibrosis hepática avanzada. Con la obesidad pasa lo mismo. Cuando vemos la obesidad como grupo de riesgo, podemos ver este concepto muy importante, que es la presencia, la duración y la severidad de la obesidad está asociado con el riesgo de progresión de la enfermedad hepática. Entonces, como vemos acá, fíjense que de los pacientes que tienen obesidad, el 74% en este estudio tenían MASLD, esteatosis simple, y hasta un 10% de los pacientes ya tenía fibrosis avanzada. Esto es lo que conocemos habitualmente como fibrosis grado 3. Ahora, cuando me preguntan a mí cuál es el mejor tratamiento, a nadie le cabe duda que el mejor tratamiento que puede tener un paciente es la actividad física, es el descenso de peso, y sobre todo hoy hay una tendencia a no centrarnos en el peso, sino en la calidad de la alimentación. Entonces, sin duda, la evidencia más importante que hay desde lo nutricional, el MASLD, es con la dieta mediterránea, que yo siempre digo lo mismo, es aplicada a cada paciente, ¿no? A mí me pasa mucho, mi experiencia en Argentina es que los pacientes van a los nutricionistas y muchas veces dicen, bueno, usted lo que debería hacer es la dieta mediterránea. Digo, cuando uno lee la dieta mediterránea, el paciente dice, no sé si consigo este alimento,
no me alcanza mi economía para conseguir esto. Entonces hay que adaptarlo a la realidad de cada paciente, de nuestro país y a la economía de los pacientes con que trabajamos habitualmente. Entonces, sin duda, cuando ustedes ven qué pasa con la pérdida de peso, que sería nuestro tratamiento ideal, ven que los pacientes que tienen una pérdida de peso mayor al 3% ya mejoran la esteatosis. Si el paciente mejora más del 5%, hay una mejoría, o incluso si descienden más del 7% el peso corporal total, hay una mejoría del MASH, es decir, que pueden resolver la inflamación. Y lo ideal sería, si el paciente logra descender más del 10% de su peso corporal total, la regresión de la fibrosis. Probablemente si tengo un paciente con fibrosis grado 3 y no vaya a ser F0, pero por ahí mejora en un grado de la esteatosis. Este estudio de Vilar es muy importante, pero es la expectativa que tenemos sobre nuestros pacientes. Cuando miramos la realidad, decimos, bueno, si bajo el 10%, probablemente el paciente tenga regresión de la fibrosis. Ahora cuando miro, digo, menos del 10% de los pacientes pudieron sostener esto al año. Es decir, que el principal problema que tenemos hoy es que no conseguimos que los pacientes hagan ese descenso de peso, y cuando lo hacen, la mayoría de los pacientes no lo hace de forma sostenida. Esta imagen a mí me gusta mucho porque refleja lo que nos pasa diariamente en el consultorio, en la consulta. Todos los pacientes vienen buscando una cirugía, vienen buscando un medicamento, pero cuando les hablamos de hacer un cambio en el estilo de vida, no quieren saber nada, ¿no? Es lo más cómodo para todos tomar algo. Bueno, claramente no hay una solución mágica para el MASLD. Cuando miramos los enfoques del tratamiento, son los 3 pilares que tenemos hoy, son estos que están acá. La pérdida de peso, sin duda, cambios en el estilo de vida, hipoglucemiantes que promueven la pérdida de peso, como los agonistas GLP-1, CGLT2, ahora vamos a hablar de estos medicamentos, y la cirugía bariátrica. Sin duda, eso es lo más importante. Combinar lo farmacológico con el estilo de vida probablemente sea lo más importante para nuestros pacientes. Ahora, es muy importante entender que esos pacientes tienen diabetes tipo 2, tienen mayor riesgo cardiovascular, entonces requieran que el tratamiento sea conjunto, no solo de su estatosis, sino de sus comorbilidades. Entonces, pensemos un poco más y decimos, bueno, ¿hay algún tratamiento farmacológico? Y bueno, cuando uno recorre la historia de los tratamientos farmacológicos en los pacientes con MASLD, aparece la vitamina E, aparece la pioglitazona, aparece recientemente el resmetirom y algunos futuros tratamientos. Bueno, ahora, sin duda, lo más importante es a quién tratar, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos. Bueno, si conseguimos o tenemos la disponibilidad de un fármaco, ¿a quién trataríamos? Sin duda, trataríamos a los pacientes que tienen fibrosis hepática, ¿sí? El marcador de peor pronóstico en un paciente que tiene esteatosis es tener fibrosis hepática. Como ustedes ven acá, fíjense, cuando uno mide la mortalidad de los pacientes que tienen MASLD, la mortalidad aumenta a mayor grado de fibrosis. Aumenta la mortalidad por todas las causas, ¿sí? Entonces, mientras esto que ven acá son los grados de fibrosis, más fibrosis tengo, mayor mortalidad. Esto es muy importante y hay que entender algo, ¿no? Muchas veces cuando vemos un paciente con esteatosis nos queremos dedicar completamente al hígado y nos estamos olvidando que la principal causa de muerte de los pacientes no es el hígado. Claro, exactamente. Cuando uno analiza las 3 causas de muerte principales de los pacientes MASLD, la primera es la muerte cardiovascular, la segunda es la oncológica y la tercera recién es la cirrosis o la enfermedad hepática crónica, ¿no? Entonces, si me preguntan, lo primero que tenemos que evaluar es una buena evaluación cardiovascular de los pacientes. Lo segundo es tener en cuenta que estos pacientes tienen más riesgo oncológico que un paciente que no tiene MASLD. Todavía esto no ha modificado el screening, es decir, para quienes de ustedes que hacen colonoscopía o estudios de screening, obviamente que no se modifica el tiempo de screening, pero sí pensar que estos pacientes tienen más riesgo de cáncer de colon, por ejemplo. Y tercero, hacemos el screening de la fibrosis hepática, que es una de las cosas más importantes. Hace unos años, muy pocos años, 2 o 3 años, se empezó a hablar de un concepto que está acá abajo, que se llama at-risk-NASH. Esto significa que hay pacientes que tienen un grado de fibrosis de 2 en adelante, o un score de NASH que determina cuánto es la inflamación, mayor a 4, estos son los pacientes que se han determinado de mayor riesgo. Son los pacientes que más probablemente evolucionen hacia la fibrosis avanzada y hacia la cirrosis. Entonces, estos pacientes
son los que hoy son el target de la mayoría de los trabajos de investigación, donde ponemos la lupa para decir, bueno, probablemente estos pacientes son los que más beneficiados sean con un tratamiento farmacológico, ¿no? Esto que está acá arriba es para que, no sé si todos están familiarizados, pero sino que conozcan que cuando hacemos una biopsia hepática, habitualmente lo que buscamos es hacer este score. Hay dos tipos de score, uno americano y uno europeo. Uno es el NAS score y el otro es el SAF score, ¿no? Y esto es, mirando la biopsia, mirando el preparado, podemos tener idea de qué grado de fibrosis tiene el paciente y qué grado de inflamación. Si no lo tienen en sus centros, yo siempre digo lo mismo cuando hablo de este tema, es una buena práctica conversar con nuestros anatomopatólogos y decir, bueno, hoy en el mundo se está informando de esta forma las biopsias de hígado por esteatosis, y esto es con un buen estándar de calidad para informar una biopsia hepática con esteatosis. Bueno, entonces el objetivo principal es identificar a los pacientes de riesgo. A mí me gustaría saber si mi paciente tiene esteatosis y nada más, si ya tiene MASH o si ya tiene fibrosis y cirrosis. Acá está el verdadero desafío, ¿no? Porque fíjense cómo va avanzando esto, ¿no? Esteatosis, MASH, fibrosis, cirrosis, y acá tienen cuánto los pacientes progresan. Ahora, no puedo identificar los pacientes que tienen MASH, porque esos pacientes, la única forma hoy de hacerlo es con una biopsia, y no biopsiamos a los pacientes en la práctica diaria. Hay biomarcadores en estudios, pero no tenemos nada disponible. Ahora sí tenemos la forma de detectar pacientes con fibrosis avanzada o cirrosis, y es donde deberíamos trabajar. Ahora, si queremos identificar en esa línea del tiempo, de cómo va siendo la evolución natural, la esteatosis, sin duda, deberíamos pensar en este cuadro que está acá. Decir, bueno, si tengo un paciente que tiene diabetes tipo 2, que tiene obesidad, que además de MASLD tiene consumo de alcohol, o que tiene un familiar de primer grado con cirrosis por MASLD, esos son los pacientes que mayor riesgo de evolución a cirrosis tienen, y es donde más tenemos que prestar atención para no ver cómo frente a nuestra cara el paciente va evolucionando hacia la cirrosis. Yo siempre me pregunto esto, ¿sabemos determinar el riesgo hepático? A veces nos equivocamos en esto y creo que siempre que doy esta charla digo, es momento a veces de aprender o cambiar conceptos. Generalmente uno dice, tengo un paciente con una ecografía que dice esteatosis leve o grado 1, esteatosis moderada, esteatosis severa, y eso no cambia el pronóstico del paciente, y eso es lo primero que hay que aprender. Obviamente que si el hígado está más hiperecogénico, probablemente tenga más grasa, ¿sí? Tenga más triglicéridos intrahepáticos. Ahora eso no determina el pronóstico del paciente. Lo que determina el pronóstico del paciente es si tiene fibrosis. Es decir, que es orientador la ecografía, es un muy buen método, muy sensible, específico para detectar grasa, pero no deberíamos cometer el error de pensar en el pronóstico mirando la ecografía, ¿no? Porque este paciente, por ejemplo, que tiene una esteatosis severa o grado 3, por ahí ese paciente tiene una fibrosis leve o no tiene fibrosis. Y por ahí un paciente que tiene una esteatosis leve o grado 1, ese paciente ya tiene fibrosis avanzada, y eso tiene un mayor riesgo que simplemente tratar de determinar la ecogenicidad del hígado, ¿sí? Es un muy buen método de la ecografía, pero no le podemos dar ese rol como marcador pronóstico, salvo que me encuentre un hígado de aspecto cirrótico, ¿no? Sin duda, si usted ve un hígado lobulado, con bordes lobulados, hipertrofia del caudado, y bueno, sin duda es una herramienta más importante para casos más avanzados, pero no para estratificar el riesgo. Y las transaminasas lo mismo, pensar que las transaminasas determinan la presencia de esteatosis o fibrosis hepática es un error. Más del 50% de los pacientes con esteatohepatitis tienen transaminasas normales, es decir que tener las transaminasas elevadas no me dicen que el paciente tenga esteatohepatitis o tenga fibrosis. Perdón. Entonces apareció con el tiempo este score que se llama FIB4, probablemente ustedes ya lo conocen, simplemente no me quería olvidar de esto porque es la primera práctica que debe tener un médico de atención primaria cuando se detecta la esteatosis. Sea el gastroenterólogo, sea el hepatólogo, sea el internista, es determinar el riesgo. Si yo sé que lo que determina el pronóstico de mi paciente es la fibrosis y no voy a hacerle una biopsia simplemente porque tendría que biopsiar al 30% de la población, bueno, aparece esta herramienta no invasiva que es el FIB4, donde con algo muy simple de pruebas analíticas como las transaminasas o el recuento de plaquetas y la edad del paciente, podemos estimar el riesgo. Entonces, si tengo menos de 1.3 de ese score, digo, ese paciente
con un valor predictivo negativo muy alto, digo, este paciente sí tiene y voy a trabajar en todo lo que conocemos nosotros, que son las medidas nutricionales y en el cambio de estilo de vida. Ahora, si mi paciente tiene un FIB4 mayor a 1.3, ese es el paciente que deberíamos hacerle una elastografía. Menos de 8 kilopascales bajo riesgo, más de 8 y probablemente estoy con un paciente con una fibrosis hepática avanzada y ahí me empiezo a preguntar, ¿tendrá hipertensión portal? ¿No tendrá hipertensión portal? ¿Tiene cirrosis? Le hago el screening de hepatocarcinoma y son todas lo que cambia en el manejo en ese grupo seleccionado de pacientes. ¿Por qué dicho esto, que es lo clave? Porque hoy le decía a Carlos que iba a agregar una diapositiva de esto, porque yo le decía, si no tenemos la identificación de los pacientes con fibrosis, no tenemos a quién tratar. Es la clave, identificar el paciente y después pensar en el tratamiento. Necesitamos un tratamiento farmacológico porque hay muchos pacientes que tienen fibrosis significativa, especialmente en estos grupos de riesgo, diabetes y obesidad, que no responden a la dieta, a la actividad física. Los pacientes que tienen fibrosis significativa probablemente son los que peor evolucionan desde lo hepático y lo extrahepático, y porque la diabetes y la obesidad aceleran la progresión a la cirrosis. Por esto mismo es que pensamos en tratamientos. Entonces, cuando uno mira, esto es un poco la fisiopatología del MASLD, cuando uno mira los blancos terapéuticos, dice, bueno, ¿qué tengo que cambiar? Y sin duda lo metabólico, en los pacientes con obesidad y en los pacientes con diabetes, sin duda es la clave. Entonces, en esos recuadros rojos les puse principalmente dónde voy a hacer hincapié, que tiene que ver en los fármacos que trabajan sobre el metabolismo, que trabajan sobre la insulinoresistencia, como los agonistas GLP-1, los agonistas PPR, que también mejoran la insulinoresistencia. Y después aparecen una serie de fármacos, principalmente en estudios, que no vienen al caso hoy, no porque no sean importantes, sino porque actúan directamente sobre el hígado, pero no tienen un efecto metabólico, como son en estudio hoy los FG21, los agonistas del receptor farnesoide y por ahí el más importante es el agonista del receptor beta tiroideo, que está acá, que ese fue el primer fármaco, ahora vamos a ver, es el resmetirom, el primer fármaco aprobado por la FDA para el tratamiento de los pacientes con MASLD. Entonces, una de las cosas que dificultan, pero a la vez colaboran para la investigación del MASLD son los criterios que determina la FDA. La FDA dice, bueno, en los estudios que hay, en los trials que hay para pacientes con MASLD, pedimos al menos 2 de estas características para pensar que el fármaco realmente sea efectivo. Y la primera es que el fármaco resuelva los parámetros de inflamación en el hígado y que no empeore la fibrosis. Y lo segundo es, que acá viene la traba, creo, es mejoría de la fibrosis por lo menos un estadio. Entonces, cuando vemos los nuevos tratamientos, si ustedes me preguntan en qué fracasan, y que la mayoría de la mayoría de los estudios mejoran la esteatosis, mejoran la inflamación, pero no mejoran la fibrosis. Y ahí está la diferencia en los fármacos en el fármaco que se aprobó y los que están por venir, que tiene que ver con que mostraron esta mejoría en la fibrosis. ¿De dónde venimos? Y venimos de esto, venimos del estudio PIVENS. El estudio PIVENS es uno de los más importantes, donde se intentó ver la eficacia de fármacos que utilizamos por mucho tiempo, como la pioglitazona y la vitamina E. Cuando ustedes miran acá, este cuadro que está acá, se fijan, van a ver que
sin duda son fármacos que mejoran las transaminasas. Si yo sigo un paciente que le pongo vitamina E o le pongo pioglitazona, va a mejorar la insulinoresistencia e incluso puede tener algún efecto sobre el peso, pero negativo, ¿no? La pioglitazona genera aumento de peso, por lo cual dice, bueno, le voy a poner un medicamento a un paciente más LD que además le va a aumentar el peso, no sería el tratamiento indicado. Entonces, ¿qué pasó con la vitamina E y qué pasó con la pioglitazona? Que mejoran significativamente el grado de esteatosis, pero ninguno de los dos fármacos mostró reducir la fibrosis, por lo cual son fármacos que quedaron en el camino y son fármacos que mostraron discutidamente, porque hay gente a favor o en contra, incluso se discute su seguridad, porque dice, bueno, su seguridad a largo plazo, hay reportes de ACV, hay reportes de cáncer de próstata, hay reportes de daño óseo, entonces decimos, no sabemos hasta cuándo tenemos que darlo, no sabemos su seguridad discutida, algunos a favor o en contra, y sobre un fármaco que no mejora la fibrosis. Entonces, hoy la tendencia, les diría, moderna o actual, es no utilizar vitamina E en nuestros pacientes. Con la pioglitazona nos pasa que como es un tratamiento que es económico y se utiliza mucho por la diabetes, no trataríamos a cualquier paciente con Muscle D con pioglitazona, pero los diabetólogos con muy buen criterio nos dicen, bueno, pero si tengo un paciente que por su diabetes tengo que elegir un fármaco, ¿le puedo dar pioglitazona? Sí, podría utilizarlo. Es un fármaco que ha demostrado una cierta efectividad, pero no le puedo indicar solo por el Muscle D. Eso es el pasado. Nos dedicamos a dar charlas sobre esto, sobre vitamina E, pioglitazona, y de repente todo cambió en el 2024, donde aparece el resmetirom, ¿no? Aparece la FDA, anunció con todo que teníamos el primer fármaco aprobado para el tratamiento del Muscle D. Este estudio, que es el estudio maestro, que es el estudio que lleva justamente a la aprobación, fíjense que mostró que los pacientes que tomaban resmetirom, esto se toma un comprimido al día, es bioral, a 100 miligramos mejoraban en un 30% el NASH, o sea, el MASH. Y en los pacientes, y un 25, casi 26% de los pacientes que estaban medicados con resmetirom lograron mejorar la fibrosis hepática en al menos un grado. Es decir, un 25% de los pacientes con este fármaco no solo que mejora la inflamación, sino que mejora la fibrosis. Este fármaco por ahí ha sido uno de los más prometedores, pero tiene un problema. No sé si a alguien se le ocurre, bueno, están comiendo, pero ¿a alguien se le ocurre cuál es el principal problema? El precio, exactamente. Este fármaco hoy está a $3.000 mensual. Se imaginarán que no hay aseguradora de salud que lo cubra y no hay paciente que quiera pagar $3.000 por el tratamiento, ¿no? O por lo menos en mi país. ¿Qué es lo que hace el resmetirom? El resmetirom lo que hace es un agonista de los receptores beta tiroides, son receptores intrahepáticos, y esto lo que ha demostrado principalmente es disminuir la cantidad de triglicéridos intrahepáticos. Es como que tuviera la acción de la triiodotironina de T3 28 veces más potente que la T3. Y mejora esto, que vulgarmente se dice el hipotiroidismo intrahepático. Ahora, ¿cuál es para mí, una de las dificultades que tiene? Es que solo actúa sobre el hígado. Actúa sobre los receptores beta, no actúa sobre los alfa. Justamente acá está lo bueno de ese fármaco, que al no actuar sobre los alfa, no tiene efectos extrahepáticos, por así decirlos, ¿no? Sobre todo cardiovasculares y óseos. Pero no es un tratamiento de las comorbilidades que tiene el paciente, porque el paciente no desciende de peso, porque no le estoy tratando la diabetes, puramente es hepático. Y empiezan a aparecer otros fármacos, ¿sí?, que empiezan a tratar no solamente lo hepático, ahora vamos a ver cómo, sino que además la obesidad y la diabetes, ¿no? Entonces aparecen estos fármacos conocidos por todos nosotros, que son los agonistas GLP-1, y fíjense que en primer momento aparece el liraglutide, y hoy en segundo lugar aparece el semaglutide, tanto para la obesidad
y para la diabetes, pero mostraron efectos muy beneficiosos sobre el hígado. Y la pioglitazona podríamos utilizarlas en pacientes con diabetes no cirróticos en una dosis entre 15 y 45 miligramos día, teniendo en cuenta que el paciente puede aumentar de peso. Entonces, un algoritmo que propone la Sociedad Europea, a mí me gusta mucho, es entender que si tengo un paciente que tiene más LD asociado a diabetes tipo 2, este paciente, si tiene un BMI menor a 30, y bueno, tengo la opción de usar pioglitazona. Tengo un paciente que no tiene obesidad, tengo un paciente que tiene diabetes y le puedo dar un fármaco económico como la pioglitazona. Ahora, si el paciente ya tiene un BMI mayor a 30, o sea, es un paciente con obesidad, tengo que empezar a pensar que la pioglitazona probablemente no sea la mejor opción y empiezo a pensar en los agonistas GLP-1 o puedo pensar también en este fármaco que lo vamos a mencionar, que son los inhibidores del CGLT2, que algo de evidencia también han mostrado, ¿no? Ahora, el paciente no es solo un hígado, el paciente no es solo diabetes, el paciente también tiene comorbilidades como la dislipemia, ¿no? Entonces es muy importante utilizar estatinas. Algo que ha cambiado en la hepatología con los años es el uso de estatinas, ¿no? Antes decíamos que el peor veneno más o menos que le podíamos dar a un paciente que tenía una hepatopatía crónica era darle atorvastatina. Hoy sabemos que no. No atorvastatina, que cualquier estatina, no solo que no perjudican al hígado, salvo una alteración transitoria de las transaminasas que puede dar, sino que han mostrado efectos beneficiosos. Ya hay un montón de líneas de investigación donde muestran que las estatinas mejoran probablemente, ¿no? Pues en estudios mejoran la fibrosis, probablemente hay menos aparición de hepatocarcinoma, todo en estudio. Incluso hay trabajos donde muestran las estatinas para mejorar la hipertensión portal, por lo cual probablemente sean drogas a futuro que a lo mejor pueden ser indicadas solo por el hígado independientemente de la dislipemia. O sea, es decir, no tener miedo y no suspender las estatinas en pacientes aún con transaminasas elevadas. Los inhibidores de CGLT2 simplemente los voy a mencionar, no quiero entrar mucho en esto, solamente que sepan que, pues no sé, dapaglifosina, empaglifosina, estos grupos de fármacos que se utilizan mucho, evaluaron efectos sobre las enzimas hepáticas, mejoran la esteatosis, mejoran las enzimas y la esteatosis sobre todo, pero no mejoran la fibrosis hepática. Hay estudios que no están comparados contra placebo y hay algunas limitaciones que probablemente con una línea por ahí más amplia o un estudio con otro diseño probablemente se puedan evaluar un poco mejor y a lo mejor sean una alternativa a futuro, ¿no? Pensando en esto, que este es un fármaco que si mejora la esteatosis y también trata la diabetes podría ser un fármaco ideal, pero hoy no hay evidencia para tal. Y aparecen después esto, ¿no? Esto creo que es lo que hoy tenemos todos más en mente cuando hablamos de tratamiento de diabetes y muscle D, que son los agonistas GLP-1, ¿no? Y fíjense la cantidad de efectos que tiene los agonistas GLP-1 y cómo impacta esto sobre el metabolismo del hígado, principalmente mejorando la sensibilidad a la insulina a nivel hepático, disminuye la gluconeogénesis, disminuye la lipogénesis de novo, es decir, que tiene efectos muy beneficiosos sobre el hígado también. Entonces, parece ser por momentos un fármaco ideal, donde ya sabemos que es cardioprotector, nefroprotector, disminuye el apetito, puede inducir la pérdida de peso y además tiene un efecto sobre el hígado. Entonces se trabajó mucho en esta línea de tratamientos. Uno de los estudios más importantes que se empezó a hacer fue el estudio LEAN, donde se empezó a estudiar liraglutide. Para resumírselos, el estudio LEAN, ¿qué mejoró? Y bueno, los pacientes sin duda, como ven en el color azul, los pacientes que estaban con liraglutide subcutáneo mejoraron la histología del hígado, el paciente descendía de peso, mejoraban los valores de ALT, pero la traba fue la fibrosis. ¿Sí? Este segundo endpoint que pone la FDA no logró el liraglutide mejorar la fibrosis. Después aparece la fase 2 de semaglutide, donde muestra que esta dosis de 0.4, fíjense que pareciera ser una dosis subóptima para lo que conocemos hoy que hace efecto en el hígado, donde pasaba lo mismo, mejoraba o resolvía
el NASH en casi el 60% de los pacientes, pero no logró en este estudio mostrar una mejoría de la fibrosis. Hasta donde pudimos ver los resultados, sobre todo en el Congreso, en el americano, en el año pasado, donde nos mostraron esto. Nos mostraron que, esto fue publicado después por New England recientemente, pero nos mostraron que en la fase 3 de los pacientes que estaban bajo tratamiento con semaglutide, nos llevamos una sorpresa, o por lo menos yo, formando aún parte del estudio, es donde nos llevó una sorpresa que además mejoraba el semaglutide la fibrosis. Y como ustedes pueden ver acá en este gráfico, este es un análisis interino que se hizo a la semana 72 con un total de 800 pacientes, y lo que mostró este estudio, que se hizo entre el 2001 y 2023, es que en este análisis interino, a la semana, como les decía, esta semana 72, semaglutide a dosis de 2.4, fíjense la diferencia de dosis, a 2.4 el 62% de los pacientes resolvieron el NASH, y acá creo que viene la diferencia, es que el semaglutide a dosis de 2.4 miligramos en un 36% de los pacientes mejoró la fibrosis. Hay algo que a mí siempre me llama la atención y me lo pregunté muchas veces y hay parcialmente una respuesta, es fíjense las mejorías en el grupo placebo. Dice uno, pero estos no recibieron, ¿por qué mejoraron tanto? Incluso mejoraron la fibrosis estando en el grupo placebo. Y bueno, esto tiene mucho que ver con que los pacientes que están bajo estos protocolos son pacientes que llevan un orden que muchas veces no lleva el paciente en la consulta. Tienen consultas programadas con diabetología, con medicina interna. Son pacientes que todo el tiempo se los está asesorando sobre lo nutricional, se les están dando pautas de actividad física, y aparentemente este refuerzo constante que tienen los pacientes que están en estos protocolos los ayuda a tener una mejoría aún sin recibir el fármaco. ¿Qué más mostró como endpoints más secundarios? Y bueno, fíjense, mejoró el peso, sin duda, esto ya lo sabíamos, descendieron de peso comparado al placebo. Mejoraron los niveles de transaminasas, LT, AST, gamma GT. Cuando uno mira la curva, las curvas que están de semaglutide comparado contra el placebo, y claramente no hubo una mejoría en la analítica de los pacientes que estaban en el grupo placebo. Mejoró los parámetros cardiometabólicos, esto es muy importante, disminución de la presión arterial, disminución de la hemoglobina glicosilada, disminución de HDL, disminución de triglicéridos, sin duda muy importante teniendo en cuenta que la principal comorbilidad de estos pacientes es la hipertensión, es lo cardiovascular y son las dislipemias, ¿no? Entonces, como conclusiones, este estudio, del cual me estoy demorando más hablando justamente porque es uno de los más importantes, mostró que semaglutide es el primer agonista GLP-1 que en una fase 3 versus placebo mostró resolver el MASH, mejorar la fibrosis hepática y además tratar las comorbilidades de estos pacientes, ¿no? Ahora, siempre aparece algo más. Hoy actualmente, fíjense que aparecieron los doble agonistas, los triple agonistas, fíjense, el tirzepatide, survodutide, retatrutide, todos con nombres difíciles pero muy efectivos. Y estos fármacos que además del GLP-1 modifican glucagon o GIP, han mostrado que versus semaglutide generan mayor descenso de peso, ¿sí? Como podemos ver acá, generan mayor descenso de peso y bajan aún más la glucemia que el semaglutide. Es decir, son fármacos en estudio que además mejoran mucho más que semaglutide el perfil metabólico, ¿no? Se empezó a probar, dijeron, bueno, si esto es uno de los estudios muy importantes de Lumba, dijo, bueno, si esto mejora más el perfil metabólico, sería esperable que mejore más a los pacientes con más LD. Y bueno, sin duda, cuando uno ve los pacientes con tirzepatide, fíjense comparado con el placebo, cómo mejoran el MASH y cómo los pacientes mejoran la fibrosis. Bueno, hoy no está aprobado para más LD tampoco, creemos que en el futuro sí. Probablemente falta inclusión de mayor cantidad de pacientes para mostrar estos efectos como se hizo con semaglutide. Esto no los quiero demorar, pero fíjense que hay estudios con el survodutide, también mejoran el MASH, mejoran la cantidad de grasa, nos estamos preguntando si mejoran la fibrosis.
Estudios con el retatrutide, que es el agonista triple, estudios de fase 2, lo mismo, no quiero entrar en los gráficos, pero mejora la esteatosis, mejora el MASH, y nos estamos preguntando hoy si mejora la fibrosis, que si me preguntan a mí, esta es una opinión personal, seguramente sí. Pero, ¿por qué mejoran los pacientes más el D? Bueno, sin duda habíamos mostrado al principio cómo descienden de peso, y si yo le induzco cambios en el metabolismo y además genero este descenso de peso, miren los gráficos que está acá, comparando los agonistas GLP-1, sin duda obtengo un descenso importante, no en todos los pacientes, pero obtengo un descenso de peso, que esto claramente tiene un impacto en lo metabólico. Esta es la comparación, fíjense, de los agonistas GLP-1 simple comparado con los duales triple, como si es dual o triple, el agonista GLP-1 sin duda mayor mejoría tiene. El beneficio cardiovascular, fíjense cómo se puede medir con estos 3 puntos cuando se analiza la muerte cardiovascular, el infarto agudo del miocardio o la presencia de ACV, sin duda mostró que pero tenía mayor perfil en cuanto a la protección cardiovascular. Entonces parece ser, hasta acá, los agonistas GLP-1, una droga de elección en pacientes que tienen muscle D, que además tienen obesidad y que además tienen diabetes, teniendo en cuenta sus comorbilidades. ¿Cuándo considerarlos de elección? Y bueno, un poco las guías hoy nos dicen pacientes que tienen sobrepeso, pacientes que tienen obesidad o pacientes que tienen diabetes tipo 2, probablemente sean los fármacos de elección. ¿Son seguros? Sí, son seguros. Los reportes que hay principalmente son gastrointestinales, náusea, constipación. Esto no nos gusta a los que venimos de la gastroenterología, pero son comparados a otros fármacos, la verdad que parecen ser bastante inocentes. ¿Y qué pasó en cirrosis? Bueno, en cirrosis se mostró que eran fármacos seguros, en cirrosis compensada, pero este es un estudio negativo de Lumba en el 2023 donde muestra que los pacientes, como ven acá, no mejoran la fibrosis. Fíjense que fue inferior la resolución de fibrosis en los pacientes que estaban bajo semaglutid. Es decir, que en cirrosis no hay ningún estudio hoy que muestre beneficios con los agonistas GLP-1, principalmente semaglutid. El otro problema que lo tenemos es en los pacientes que tienen diabetes y tienen cirrosis. Sin duda, ¿podemos usar los agonistas GLP-1? Sí. ¿Podemos utilizar pioglitazona? No. Y no tenemos herramientas en los pacientes que tienen cirrosis descompensada, salvo con precaución el uso de la insulina, ¿sí? Bueno, y esta es la pregunta del millón, ¿existe algún agonista GLP-1 aprobado para muscle D? No, hoy no. El primero que alcanzó la meta aprobado es el remetirón, pero les diría que si yo tuviera, este gráfico me gusta mucho porque de alguna forma grafica la situación actual y donde ven que por debajo viene para llegar a la cima semaglutide, por estos resultados que recién les mostraba, y recién vienen el resto de los fármacos que están en estudio. Se anunció que, como se anunciaron estos resultados, lo que se estima es que en el 2025 se aprobaría por la FDA semaglutide. Es decir, que esperamos, digo esperamos porque formo parte de los que hacemos hepatología, que se apruebe el segundo fármaco que sería semaglutide para el tratamiento de los pacientes muscle D que se estimaba para la segunda mitad de este año. Ahora, ¿qué dicen las guías americana, europea? La Argentina, nosotros después se las voy a enviar, me gustaría que la tuvieran, se está por publicar ahora en 2 meses. Pero bueno, claramente vamos en línea con lo que dicen las otras sociedades. La latinoamericana también dice que los pacientes con muscle D, con diabetes y obesidad, son buenos candidatos para el tratamiento con semaglutide, porque no solo mejoran el MASH, sino porque además mejoran sus comorbilidades. Para empezar a terminar de a poquito, mostrarles esto, cuál es el esquema de tratamiento actual. Esto es la guía americana de diabetes. Nos dice que si tengo un paciente con obesidad y muscle D, lo ideal sería darle un agonista GLP-1, porque son pacientes que va a tener un impacto el tratamiento del descenso de peso en estos pacientes.
en pacientes que no tienen fibrosis o en pacientes que tienen, acá está el término que yo les contaba, de la artritis, o en pacientes que tienen fibrosis pero no avanzada, ¿no? Si el paciente ya tiene una fibrosis avanzada, una cirrosis descompensada, obviamente que no voy a usar un agonista GLP-1. Cuando tengo pacientes con diabetes, lo mismo. Puedo utilizar agonistas GLP-1 o como opción pioglitazona, que es más económico, en pacientes que tienen MASLD, que tienen fibrosis hepática, pero no puedo utilizarlo tampoco en cirrosis descompensada, donde, como les contaba recién, la opción es la insulina. Y el paciente que ya tiene más, que son MASLD, no tiene indicaciones. Si yo tengo un paciente MASLD sin fibrosis, no le pondría ninguno de estos tratamientos. Ahora, ¿en qué lo elegiría? Y en los pacientes que son MASLD, pero que además ya tienen fibrosis grado 2 o 3. Es decir, que limitamos los tratamientos a los pacientes que tienen fibrosis grado 2 o 3, con cuidado en los pacientes con cirrosis compensada. Algunos estudios y otros directamente dicen cirrosis compensada y descompensada no serían buenos candidatos a tratamientos con estas drogas. Y por último, esto lo paso muy rápido, los pacientes que tienen MASLD y tienen consumo de alcohol, esto creo que es un poco lo nuevo que les puedo traer, mostraron que los pacientes, hay un trials actuales, ongoing, que muestran que los pacientes que tienen trastorno asociado al consumo de alcohol o ALD, los agonistas GLP-1 mostraron que los pacientes que logran abstinencia tendrían menor recurrencia del consumo de alcohol. No se conocen del todo los mecanismos que tienen, pero evidentemente, así como disminuye el apetito, probablemente los pacientes tengan menos consumo de alcohol. Tiene que ver mucho con el retraso en el vaciamiento gástrico, con la sensación de saciedad o disminución del apetito. Se cree que vendría de la mano también con la reducción del consumo de alcohol. Todo a estudiar claramente, ¿no? No hay nada todavía publicado para el tratamiento de ALD. Por último, la cirugía bariátrica como opción. A nadie se le ocurriría mandar una cirugía bariátrica a un paciente MASLD, pero el paciente que tiene criterios de una cirugía bariátrica, sin duda, fíjense que los estudios que se hicieron con biopsias, aproximadamente más del 60% de los pacientes mejora la esteatosis y la inflamación, y por ahí el dato de color es que 40% o más, hay series que hablan de hasta el 60% de los pacientes MASLD con fibrosis que se someten a una cirugía bariátrica la resuelven o la mejoran. El mejor tratamiento sin duda es la prevención, ¿no? No llegar a que estos pacientes tengan cirrosis. Y hoy, de hecho, las guías, la recomendación de screening dice, bueno, ¿a quién vamos a ir a buscar activamente para ver si tiene MASLD? Lo hacemos con la ecografía, no lo hacemos con transaminasas, como les había explicado recién, porque podemos tener errores. Pacientes con síndrome metabólico, obesidad y diabetes tipo 2 son pacientes que deberían hacerse una ecografía y deberíamos activamente buscar el MASLD y evaluar la fibrosis, porque son pacientes de alto riesgo a progresión a fibrosis, tienen mayor prevalencia de MASLD y tienen mayor morbimortalidad cardiovascular y neoplásica. El mejor tratamiento es el equipo multidisciplinario. Yo siempre digo lo mismo e invito a todos los que hacen hepatología, gastroenterología, a hacerlo en sus centros, es formar unidades. A nosotros nos ayudó mucho esto. En el hospital estamos medios en el proceso de cambio al nombre, todavía es unidad de hígado graso, pero próximamente se va a llamar unidad de MASLD, donde todas las especialidades que ven ahí, contamos con 1 a 3 especialistas de cada una de estas unidades, de cada una de estas especialidades. Todo surge de que vimos que, no sé, después me gustaría escucharlo, la realidad de ustedes. Nuestra realidad en Argentina es que decimos, viene el paciente con MASLD. Bueno, deberías hacer una consulta con el especialista en nutrición, 3 meses. Una consulta con el diabetólogo, 3 meses. Una consulta con un especialista en cardiología, 3 meses. Perdíamos, esto probablemente lo publiquemos en un tiempo, pero se perdía mucho la adherencia del paciente. Entonces hoy nos permite como hacer un circuito cerrado, por ponerle un nombre, donde el paciente a muy corto plazo va cambiando, evaluado por el diabetólogo, ese mismo día lo evalúa el hepatólogo, lo evaluamos por alimentación y así tenemos como una evaluación más rápida y donde sobre todo, no para todos los pacientes, pero para ahí a los pacientes de mayor riesgo. Esto también lleva de la mano de que nosotros nos hemos ido actualizando más. La diabetóloga está muy preparada en los tratamientos para diabetes en los pacientes con hígado graso. De mi parte, desde la hepatología, constantemente en preparación en este tema, el cardiólogo lo mismo. Entonces,
son equipos formados que la verdad que están mostrando buenos resultados. Y como conclusiones, entonces, de la charla es contarles que la esteatosis hepática claramente es muy prevalente en pacientes con diabetes y obesidad, y sobre todo el problema es que tienen más riesgo de fibrosis. Es clave la identificación de los pacientes con fibrosis hepática significativa porque son los que tienen peor pronóstico, y son estos los pacientes que deberían ser candidatos a tratamiento farmacológico. El tratamiento debe individualizarse y tener en cuenta que deberían ser fármacos que no solo traten la esteatosis, sino las comorbilidades que tiene el paciente, que la cirugía bariátrica es una opción efectiva y segura, y que, bueno, sin duda el mejor tratamiento es la prevención y trabajar en equipos multidisciplinarios. Bueno, muchas gracias. Ahí les dejo mi mail, cualquier duda de paciente, casos o información a disposición. Hacemos ahora las preguntas después. Ahora preguntas después. Como que... Bueno, muchísimas gracias, doctor Adrián, por la charla, muy informativa en relación al tema de el MASLD. No sé si hay alguna pregunta. No sé si tenemos micrófono. Ahorita van a... Ahora lo traigo. Uno, dos, unos. Una pregunta, doctor. En su centro, con ese manejo multidisciplinario tan importante que tiene, ¿qué tanto logran los pacientes solo con estilos de vida y cambios lograr bajar ese 10%? Bueno, generalmente lo que nosotros tenemos es la posibilidad de... Tenemos como dos equipos. Uno es el equipo de alimentación, donde son los licenciados en nutrición, y después tenemos los médicos especialistas en nutrición, donde por ahí nos ayudan un poco con el tratamiento farmacológico. Y la verdad es que tenemos buenos resultados, pero bueno, la mayoría de los pacientes que uno tiene una detección temprana nos va bastante bien, pero el principal problema muchas veces con estos pacientes es que estamos teniendo detección más tardía, con fibrosis. Entonces el paciente vemos que mejora el peso, que hace actividad física, pero ya tenemos un paciente con fibrosis avanzada. Pero conseguir que el paciente haga el descenso de peso, la verdad que en la práctica diaria es muy poco. Y como les mostraba en este estudio recién, yo creo que nos pasa un poco lo mismo. Muchos de los pacientes consiguen bajar ese 10% del peso corporal total, pero no lo logran al año. Cuando uno los evalúa, no lo logran mantener. Una de las estrategias nosotros que utilizamos es, por ejemplo, ahora sumamos dos personas que son psicólogas y trabajan, porque mucho de esto está asociado muchas veces, no siempre, pero a trastornos emocionales. Y bueno, nos pareció interesante el último tiempo agregar, porque linkeamos permanentemente esto, ¿no? Yo a veces hablo con los pacientes y les digo algo que me lo pregunto para mi vida también, ¿no? Les digo a veces al paciente, le digo, ¿te diste cuenta que cuando me contaste que estabas triste, lo primero que se te ocurrió es ir a comer? Cuando estuviste contento, también, porque íbamos a festejar. Cuando estabas ansioso, porque estabas ansioso. Y así nos pasa a todos probablemente. Entonces, bueno, hay algo emocional ahí a tratar también. Otra pregunta. Perdón. Bueno, creo que en el F3 creo que es claro que hay que ser muy agresivos. Y en el F1, ¿qué tan agresivos? ¿Les dan un tiempo en, bueno, le vamos a dar, por ejemplo, 3, 6 meses para que mejore su peso? O en un F1 igual hay que ser, tal vez no tan agresivos como un F3, o hasta dónde hay que ser agresivos con datos iniciales de fibrosis. Sí, está buena la pregunta, porque sobre todo nosotros cuando tratamos de identificar de forma no invasiva la fibrosis, como les decía al principio, ninguno de ustedes tiene, ni yo tampoco, tenemos una biopsia del paciente, salvo en determinadas situaciones. Y generalmente, por ejemplo, un método que utilizamos mucho es la elastografía. Usamos el FIB4. El paciente tiene un FIB4 mayor a 1.3, ese paciente va a la elastografía. Y a veces cuando le hacemos la elastografía al paciente, tiene más de 8 kilopascales. Y uno diría, bueno, este paciente tiene una fibrosis hepática significativa. Ahora, al paciente lo ponemos en un plan nutricional, lo hacemos hacer actividad física, y después ese paciente que tenía, no sé, 10 kilopascales, el paciente que logramos que cumpla, de repente tiene 6 kilopascales. Decimos, ¿cómo de 12 pasó a 6? ¿Mejoró la fibrosis?
No, lo que el paciente mejoró es la inflamación. La elastografía dice, bueno, tengo un hígado que aparentemente es más duro, tengo más de 8 kilopascales. El paciente lo que tenía era inflamación y esos pacientes realmente mejoran. Igualmente, si estamos muy seguros de que el paciente persiste con valores elevados, que tiene una elastografía que es sugestiva de esto que me decís de F1 hasta ahí nomás, y uno trata de ser muy agresivo porque ese es el paciente que cuando ya inició la fibrosis, más probablemente avance hacia la cirrosis. Y tenemos tiempo, porque yo siempre digo, hay que trabajar y tenemos tiempo. Piensen más o menos que el paciente no se vuelve con cirrosis de la noche a la mañana. Tenemos por lo menos 14 a 20 años de enfermedad y el estadio entre F1, F2 o entre F2 y F3 promedia más o menos histológicamente los 4 o 7 años. O sea que tenemos tiempo para trabajar. Hola, Adrián. Muchas gracias por tu presentación. Solo 2 comentarios. Un fuerte saludo al doctor Juan Pablo Moreira, un excelente endocrinólogo. Fuerte saludo, que está conectado por vía virtual. Te manda sus saludos. Solo para aclarar el término diabetólogo, verán que en Argentina pues usamos una terminología un tanto diferente, que pues para fines de terminología pues incluye lo que es un endocrinólogo y lo que es el manejo de la disfunción metabólica en estos pacientes. Yo te haría el comentario de que en tu lista de terapéutica, pues por ahí hacíamos el comentario aquí con Juan Pablo en el chat, que te hace falta la salud mental como un especialista, como parte de tu equipo, y lo que comentábamos recién. Y a mí me llama la atención de lo que tú mencionabas de las comorbilidades y las causas de muerte en estos pacientes, y lástima que perdimos recién al doctor Carlos Sánchez, porque tú mencionabas que estos pacientes se nos mueren de enfermedad cardiovascular y se nos mueren de neoplasias, ¿verdad? Creo que también vale la pena tener incluido ahí un oncólogo, un cirujano hepatobiliopancreático, cáncer de páncreas, hepatocarcinoma, son de las patologías oncológicas más prevalentes que vamos a ver en esos pacientes probablemente. Ojo con el screening de estas patologías, como tú mencionabas, y cáncer de colon, como bien ya lo mencionaste, y el screening que estos pacientes van a tener que estar sometidos. Y mi pregunta puntual era en cuanto a la enfermedad cardiovascular, que tenemos muy presente que nuestros pacientes, antes de tratarlos, muy gorditos, muy diabéticos, muy dislipémicos, y los queremos tratar porque tienen eso puesto. Pero luego sabemos, y toda escoba nueva siempre va re bien, decía la Shakira, ¿no? Pero estas drogas son muy nuevas y ahorita los estamos empezando a tratar y los estamos empezando a enflaquecer, y estamos empezando a ver, como lo vimos hace unos años, lo que pasó con la cirugía bariátrica, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora cuando estos pacientes se nos están empezando a enflaquecer muy rápido y se nos están empezando a perder mucha masa muscular? Porque una cosa son los estudios, y a mí me preocupa lo que tú mostraste acá de estos estudios ahora, ¿verdad? Que qué lindo es que la industria quiere que estos pacientes acá quieren aprobar estas drogas, pero como bien tú lo dijiste, comparado con placebo, y la P es estadísticamente significativa, pero esos pacientes estaban en régimen, estaban en dieta y estaban haciendo ejercicio y lo demás. Los pacientes están empezando a perder mucho peso, pierden masa muscular, no solo grasa, y luego vemos que de todas maneras se nos infartan, porque pierden miocardio también. Entonces, ¿qué nos va a pasar dentro de unos años? Y sabemos que los pacientes tienen que entrar también a lo que es un régimen de ejercicio y a veces de rehabilitación cardiovascular cuando nos pierden peso de forma muy acelerada. ¿Y qué sabemos a corto o mediano plazo en estos pacientes con la pérdida de peso? ¿Qué sabemos por ahora? ¿Qué demuestran los estudios? No, la verdad que no hay mucho, creo que es una de las preguntas que nos hacemos todos los que nos dedicamos a esto. No hay, por lo menos no tenemos certeza futuro de qué va a pasar, pero sin duda creo que ahí están en las claves que uno piensa, porque como ven, decíamos recién, no tiene principales efectos adversos, nada, pero que uno diga, bueno, esto a lo mejor nos vamos a encontrar con un montón de pacientes mañana que tengan, no sé,
porque en un momento se habló de la pancreatitis, un montón de otras cosas que hoy se ha ido mostrando con el tiempo no. Ahora, ¿qué los asociados al pérdida de peso? No lo sabemos, pero me parece que va a ser probablemente la clave. Pero bueno, por eso siempre está no perder nunca el eje de lo cardiovascular, no perder nunca el eje de esto que los pacientes muchas veces pierden peso, pero pierden masa muscular. Esto es muy importante para nosotros, por eso tratamos de seguirlo con la bioimpedancia y ver cuánta es la fracción grasa, cuánta es la fracción muscular. Eso tratamos de utilizarlo, lo hacen principalmente los nutricionistas con nosotros, y no olvidarnos que existe la obesidad sarcopénica y un montón de cosas donde tenemos que trabajar en el paciente. Por eso nosotros les decimos al paciente, antes les decíamos, bueno, solo una actividad aeróbica, y hoy le decimos, no, una actividad aeróbica y de fuerza, porque vas a empezar a perder peso, pero también masa muscular, ¿no? Y perdón, y un comentario que quería hacer de algo del screening. La pregunta hoy que nos hacemos es que no estamos viendo solo hepatocarcinoma en los pacientes, por ejemplo, además de las neoplasias, pero el hepatocarcinoma, que por ahí nos preocupa mucho a nosotros, estamos viendo cada vez más, este es un comentario personal, pero viene de la mano con lo que se está publicando, cada vez vemos más pacientes con hepatocarcinoma, el MASLD, que no tienen fibrosis avanzada, no tienen cirrosis, lo cual esto está representando un problema también. Vemos pacientes que de repente tienen un hepatocarcinoma y no tenían cirrosis, tenía F0, F1, F2. Así que bueno, no sabemos si a futuro se va a correr el screening, porque hoy hacemos a la cirrosis, las guías dicen, bueno, el F3 a criterio médico lo iniciamos el screening, y el resto de los pacientes no sabemos, ¿sí? Una pregunta bastante importante acá del doctor Luis Aguilar, es un socio de la asociación, un reconocido gastroenterólogo. Nos dice, ¿en qué momento debiésemos de iniciar el tamizaje en los pacientes con diagnóstico de diabetes en cuanto al tiempo de tener la diabetes? ¿Cuando recién se diagnostica la diabetes o pasado 1 año, 5 años? ¿Al cuánto tiempo se debiese de hacer el tamizaje de MASLD? Y si debiésemos de hacerlo con ecografía o con elastografía. Entiendo que se refiere a la fibrosis. No, inmediatamente. Todo paciente que al diagnóstico de diabetes debería venir de la mano con una ecografía. Eso es lo que dicen todas las guías. Incluso hay guías, por ejemplo, la americana va un poco más simple. Dice, aunque no tenga la ecografía, puedo hasta asumir, dice la guía americana, puedo hasta asumir que un paciente que tiene diabetes en mi consultorio tiene MASLD, a modo de que no se nos escape esto de hacerles los screening de fibrosis. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, el screening de fibrosis es inicial desde el momento de la diabetes tipo 2. En los diabéticos tipo 1 hay estudios recientes donde empiezan a mostrar que tienen más o menos un 25% de los pacientes tienen esteatosis, mucho más bajo. Probablemente se cree que tengan más fibrosis, pero el diabético tipo 2 ya sabemos que tiene mayor riesgo de progresión. Entonces inmediatamente deberíamos hacer el screening. El screening de esteatosis es la ecografía, el método al inicio del diagnóstico de la diabetes, y el screening de la fibrosis, que es con el FIB4. Entonces, FIB4, lo que decíamos al principio, de bajo riesgo, nada, ese paciente puede quedar con, gracias por la aclaración de endocrinología, con el endocrinólogo, y que también se va a encargar activamente de trabajar en todo esto. Los pacientes que tengan un FIB4 mayor a 1.3, ese es el paciente que debería ver a un gastroenterólogo, hepatólogo o alguien que tenga mayor formación en estos pacientes. Y la elastografía justamente es para estos pacientes que tienen un FIB4 mayor a 1.3. Lo que hay que tener mucho cuidado es que cuando uno mira las poblaciones, dice, ¿cuál es la población donde puede fallar el FIB4? Y los diabéticos forman parte de esa población. Las edades extremas, los pacientes muy jóvenes o los pacientes que tienen más de 65 años, porque como está incluida la edad, y la diabetes. Pero bueno, hoy es la herramienta por ahí más valiosa que tenemos el FIB4 y aplica para diabetes y todos los pacientes que tengan MASLD.